Aleluya. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Qué gozo poder llegar al sábado nuevamente para poder tener esta maravillosa comunión. Gracias al Señor. Esta noche quisiera pues retomar la lección de la semana pasada porque platicamos un buen rato, pero apenas cubrimos pues algo de la lección. Así que esta noche vamos a poder, pues voy a correr un poco para poder avanzar esta, esta lección que tenemos para que en realidad era la de la semana pasada, pero al final comentamos que de verdad no pude abarcar mucho, así que en estos minutos vamos a tocar esta lección. Esta lección es acerca de la lectura de la Biblia, pero más que el tema de la lectura de la Biblia es nuestra percepción acerca de la Biblia. La Biblia para nosotros es el libro de donde nosotros pues nos tomamos nuestra guía, digámoslo de una manera, pero en realidad es de donde nosotros nos alimentamos, pero también recibimos nuestra guía en sus páginas, en todos estos escritos maravillosos que el Señor a través de su Espíritu inspiró a estos hombres. Así que vamos a entrar de lleno en esta lección. La semana antepasada hablamos perdón, acerca de la oración y veíamos que la oración es como la respiración del creyente. Y dijimos también la semana pasada que la lectura de la Biblia es el comer del creyente, es como diariamente se alimenta un creyente. Así que si usted quiere sacar una conclusión, porque preguntan, hermano, y muchos somos dados a esto, ¿verdad? A las formas, a los métodos, a los mecanismos, y etcétera. Así que, hermano, ¿cuántas veces hay que orar? ¿Quiere usted tomar un parámetro? ¿Cuántas veces come al día? La mayoría dice 3 veces, pero no es cierto, ¿verdad? A veces comemos más veces. Un intermedio, no sé cómo le dicen allá, acá le dicen refacción, como a la mitad de la mañana, a las 10 de la mañana, un café, un pan o una fruta, algo. Y luego en la tarde, antes de la cena, otra, café, pan, ¿verdad? Entonces, ahí ya se le suman 2 veces, así que son 3 más 2 son 5 veces. Pero hay otros que no todo el día están tomando café, o todo el día están tomando algo, ¿verdad? Así que tienen más veces. Estamos hablando de la oración, ¿verdad? O del comer, perdón. Estamos hablando del comer. Así como orar, el hermano Juan Gómez nos dijo hace 2 semanas, 62,000 centavos, ¿verdad? De veces respiramos al día. Así que usted tiene ahí un parámetro. ¿Cuántas veces hay que orar? 62,000 veces al día, ¿verdad? Entonces usted quiere, porque orar es respirar. La Biblia nos dice que hay que orar sin cesar, que hay que orar en todo tiempo, ¿verdad? Ahora, en cuanto al tema de la lectura de la Biblia, tomamos este parámetro acerca del comer, ¿verdad? Eh, por ejemplo, Elías, cuando estaba siendo perseguido por Jezabel, él se escondió, pero era alimentado. Entonces nosotros podemos sacar una lección acá, ¿verdad? A veces las situaciones nos persiguen y nosotros estamos como atrapados. Pero mire cómo es maravilloso el Señor. La lectura nos dice que había cuervos, ¿verdad? Que eran los que llevaban comidita. Pero la lección está ahí. En cuanto a la Biblia, en cuanto a la lectura, ¿cómo es que la Biblia nos puede alimentar en esos momentos tan difíciles? Cuando nos seguimos perseguidos y acosados por las situaciones, por las deudas. ¿Qué hizo sobrevivir a Elías? La comidita que le llevaban estos, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando estamos en esta situación, en medio de situaciones difíciles y con problemas muy graves que a veces no sabemos ni cómo afrontar, ¿qué nos puede nosotros salvar? ¿O qué nos puede hacer por lo menos sobrevivir?
la palabra de Dios. Así que no cambiemos un poco nuestra percepción acerca de la Biblia, ¿verdad? La Biblia solo es para los mensajes, tener una base bíblica para decir una palabra. No, la Biblia es nuestro alimento, lo que nos sostiene. Mire cuántos enfermos han habido últimamente, no sé cómo ha estado la cosa allá, pero por este lado, pues muchos hermanos han sido, digámoslo de esta manera, atacados por enfermedades, ¿verdad? Yo mismo me he visto envuelto el año pasado para acá y creo que si han estado con nosotros se dieron cuenta, hace unos meses largos yo hablaba y tenía la cara torcida y no podía ni siquiera cerrar el ojo y estaba en estas hablando con ustedes, ¿verdad? Las enfermedades nos han atacado duramente y hay hermanos de veras que están sufriendo. Me tocó sufrir, gracias al Señor, ahora pues no es que haya parado de sufrir, por lo menos sufro menos, pero hay hermanos que están pasando unas dolencias bien fuertes. Pero mire lo que estamos viendo hoy, que la palabra de Dios puede ser aquello que nos ayude a sobrevivir. Lo que el Señor le dijo a Pablo en un momento de enfermedad: quítame este aguijón. No, le dijo el Señor, lo que para ti es suficiente es mi gracia. ¿Y cómo podía experimentar la gracia? Especialmente Pablo, por medio de la palabra. Así que, hermanos y hermanas, debemos cambiar nuestra percepción, nuestra manera de percibir la Biblia. La Biblia solo es el libro. Mira, ahí atrás tengo unas cuantas, ¿verdad? Ahí está la Biblia, ¿verdad? Para que adorne el fondo, ¿verdad? Entonces, no, la Biblia es nuestro alimento. Es la manera en que come el creyente. Así que, por lo menos, deberíamos entrar en la palabra unas 5 o 6 veces cada día. Para entonces, más que sobrevivir, vivir. Veíamos la semana antepasada acerca de la oración, que muchos de nosotros no entendíamos por qué a veces estamos tan desanimados, tan faltos de fuerza. Hermanos y hermanas, no respiramos porque no oramos. Entonces, si no respiramos, estamos muertos. Hermano, ¿cómo puede decir usted eso? Recuérdese en Apocalipsis, una de las iglesias dice que tiene nombre de que está viva, pero está muerta. Así que nosotros, los seres humanos, aún siendo salvos, a pesar de que hemos sido regenerados, puede que estemos muertos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo salimos de esa mortandad? Orando para empezar. Respire, llene sus pulmones de ese hablar con Dios, de esa comunicación con Dios. Pero también ahora aliméntese, porque bueno, estamos empezando a vivir, pero estamos como aquellos huesos secos, ¿verdad? Aquellos huesos secos, que todavía nos está saliendo un poco de pielcita, ¿verdad? He visto como algunas personas, y tuve un testimonio muy cercano de esas enfermedades terribles que pues tienen título de incurables, y en efecto estas enfermedades acaban con los cuerpos de los hermanos, y no solo los hermanos, también de los humanos en general. Vi a alguien muy cercano hace muchos años pasar por esta dura experiencia, y de verdad, después de ser una persona lozana, rebosante de vida, luego se reduce su mismo cuerpo. O cuando en aquellos lugares que a veces, yo mencioné esto, ¿verdad? Que a veces nos imaginamos cuando hablamos de la desnutrición, sí, allá en África, sí, por allá lejos. No, en nuestros países, aquí en Latinoamérica, aquí en Guatemala, allá en Colombia, y los países que están aquí, hay hermanos de México, si no estoy mal, de Perú a veces. Entonces, en nuestros países latinoamericanos hay desnutrición muy severa. Pero ¿cómo están los desnutridos? Muy delgaditos, su masa muscular está muy dañada, no tiene ese volumen que debería tener. Entonces, ¿qué necesita? Alimentarse. Hermano y hermana, no solo nos alimentamos, porque realmente tenemos la idea de que oyendo mensajes como este o como cualquier otro, o en entrenamientos, estamos siendo alimentados, estamos siendo perfeccionados, estamos siendo guiados. Pero la comida es que usted y yo leamos la Escritura, leamos la Biblia. Ahí sí está comiendo. Entonces ahí está comiendo, porque entonces usted lee allá en su casa, en el trabajo, en el trayecto al trabajo, o está por lo menos escuchando, porque hay aplicaciones que le leen a usted la Biblia. Hágalo, bájelas, descárguelas, úselas, ¿verdad? Es diferente decir estoy recibiendo un mensaje, estoy recibiendo un entrenamiento, no es lo mismo que yo mismo lea la Biblia. Si yo leo la Biblia, estoy agarrando mis frijolitos, mis frijoles y mi arrocito, mi pollito, mi carnita.
Ahora usted quiere una subvitamina, un suplemento. Bueno, entonces ahí está oyendo su mensaje, o está en la reunión, o está leyendo su libro del ministerio. Pero necesitamos aprender a fortalecer nuestra dieta. Entonces, si estamos fortalecidos, tanto con la respiración como la comida y el beber agua, que sería otra cosa, nosotros vamos a ser creyentes fortalecidos. Entonces vienen las circunstancias y las situaciones y entonces hay la suficiente vida para resplandecer contra las tinieblas de la muerte. Hay la suficiente vida para resistir y absorber la muerte. A usted viene y le dicen, mire, es que me están criticando. O a usted se entera que le están hablando mal de usted. Pues amén. La Biblia dice que sufriremos persecuciones y disfrutamos del Señor. Pues qué bueno que me persiguen, qué bueno que me critican, qué bueno, ¿verdad? Peor es que no me digan nada, sino que todo esté bien. Quiere decir que el enemigo está contento con mi condición. Así que consideremos esto muy seriamente. El tema de orar, que es esa respiración, pero también leer la Biblia, que es nuestra comida. Cuando leemos la Biblia, no nos engañen. Mire, usted se pone ahorita en el teléfono a darle así, ¿verdad? El TikTok. Y salen tantas cosas, de todo sale, ¿verdad? Entretenimiento, esto y lo otro. Pero de repente también salen personas que hablan acerca de la Biblia, pero hablan cosas erradas. Hace unas semanas largas tuvimos un mensaje acá acerca de las enseñanzas equivocadas. Por ejemplo, acerca de la muerte, ¿verdad? De la muerte física y esto y lo otro. Y vimos algunos puntos bien interesantes. Pero hermanos, si no leemos la Biblia, cualquiera viene y le dice a usted, es que la Biblia dice tal y tal cosa. Y como no la leímos, nos llevan, nos confunden y decimos sí, ¿verdad? Algunos hasta se dividen, se separan por alguna doctrina que ni siquiera es correcta. Pero necesitamos comer, así que necesitamos comer. Ahora, hablando de esta comida, ya entrando en esta lección, porque así empezamos la semana pasada y ahí nos quedamos en la introducción, vamos a hablar un poco sobre el origen de la Biblia. Cuando usted come o compra su comidita, usted quiere saber, ¿la carne de qué me está dando ahí, verdad? Porque esa carne le mira otro color. Entonces uno averigua, ¿verdad? Si es que come carne, ¿ah? Pero nosotros queremos saber de dónde viene. Aquí las verduras de mejor calidad vienen del altiplano, esa parte alta del occidente de Guatemala, allá donde hay 2.000 metros, 2.500 metros. Bueno, ustedes están a esa altura, creo. Pero uno busca esas verduras. Hay un lugar aquí que se llama Almolonga. Y hermanos, hermanas, ese lugar es Canaán. Así los rábanos grandotes, pero enormes las zanahorias, unas cosas así de gigantes. Entonces la tierra por ahí está rodeada de volcanes, ¿verdad? Entonces algo por ahí debe haber que hace que los vegetales crezcan así para gigantes de verdad. Pero bueno, mire, la Biblia tiene un origen y no estamos hablando del origen de los escritores de la Biblia. Porque usted puede decir, bueno, Moisés escribió el Pentateuco y Moisés nació en no sé dónde. Bueno, no sabemos dónde nació, pero no hablamos de ese origen, ¿verdad? Y que sí, que Mateo nació allá y este es su trasfondo. No hablamos de ese origen. ¿Cuál es el origen de la Biblia? ¿De dónde viene? ¿De dónde se inició? ¿De dónde salió? ¿Verdad? Entonces vamos al primer versículo, 2 Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es dada por el aliento de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, lo cual es maravilloso. Mire, para todo lo que es útil la Biblia, pero en realidad nos interesa las primeras frases. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios. La otra versión dice es inspirada por Dios. Pero aún esa traducción también hace valedero este argumento o esta afirmación que vamos a decir ahora. La escritura o el origen de la Biblia es Dios. La Biblia se origina en Dios. Dios inspiró hombres para que tuvieran ese tipo de experiencia tal que los hiciera escribir. Mire tantos himnos maravillosos que hay por ahí, ¿verdad? Ahorita está el hermano Juan poniendo unos himnos del hermano Frank, que es del Salvador. Mire este hermano,
tiene sus himnos tan bonitos. Y mire, él es militar, hermano, oye, es ex militar, ¿verdad? Para que usted sepa. Ahí es su, él es, pero el hermano muy querido, y mire, nosotros empezamos a hacer esto de los himnos cuando yo era un muchachito, hace 20 y pico de años, y él también era parte de todo ese mover que hubo hace unos, ¿qué? 20 años aquí en Centroamérica, de grabar muchos himnos, pero no, está bien en la etapa o en la fase de la grabación y todo eso que es bien interesante, pero si nos vamos un poco más para atrás, los hermanos que escribieron esos himnos tan bonitos. Entonces, si uno considera aquella experiencia que tenemos la mayoría de hermanos, ¿verdad? Cuando oímos un mensaje y nos toca, ¿verdad? Y nos impresiona, nos impacta, nos gusta, lo que sea, pero causa una reacción en nosotros y dice, hermanos, tenemos un tiempo para confirmar la palabra, y usted se para y dice, este mensaje, así como el final de este, ¿verdad? Usted pide la palabra y dice, mire, me gustó esto que dijo el hermano, esto que leyó y esto. Entonces, esa reacción que causa en nosotros lo que estamos escuchando, causa eso que decimos. Pero vea usted esa reacción que causa, qué tan fuerte fue en estos hermanos, que de lo que recibieron de la comunión con Dios, escriben un himno. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Pues algo parecido, pero más profundo, recibieron estos hombres que escribieron la Biblia. Estaban en esa comunión con Dios. No piense usted que ellos estaban haciendo cualquier cosa y de repente, ¡guas!, le alumbró una luz y le dijo, escribe y te voy a dictar. No, esto no funcionó así, sino que es producto de esa comunión tal con Dios que causa esa reacción interna, pero es definida. Porque a veces una profecía, y no menosprecio las profecías, o cuando confirmamos la palabra, es algo que es del momento, ¿verdad? Que yo pues escuché, lo anoté y hablé, o tal vez ni siquiera lo anoté, pero por ejemplo, hablé la semana pasada algo confirmando un mensaje, hoy probablemente no lo recuerde, pero esta gente está recibiendo ese suplir de Dios y esa impresión tan profunda que se queda clara en ellos y la pueden llegar a transcribir, la pueden llegar a transmitir de tal forma. Esto es algo muy profundo, esto es algo muy intenso, más que escuchar un mensaje, que no digo que esté menospreciando, un mensaje por la radio, que es tan útil también, ¿verdad? Pero esto que pasaron estos hombres para llegar a escribir estos libros de la Biblia fue algo profundo. Entonces, cuando leamos este versículo otra vez, no lo podemos tomar a la ligera. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es dada por el aliento de Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que, en primer lugar, el origen de la Biblia es Dios. Dios, por medio de su espíritu, infundió sus palabras. Pero mira esta palabra que usa el hermano, infundió. Llegaron esas palabras a cada uno de estos hombres y se quedó impresa en el corazón, en la mente de ellos, que ellos fueron capaces de escribirlo, ya sea que lo dictaron o como Juan, que lo escribió donde pudo, pero él lo podía repetir y lo podía explicar y lo podía, porque fue algo que fue impreso, fue infundido por el Espíritu, estas palabras de revelación. Y luego el mismo Espíritu las exhaló por medio de ellos a través de esta escritura que ellos tuvieron. Ese es el origen de la Biblia. ¿Quiere saber usted de dónde vino la Biblia? Pues mire, aquellos en Qumran, no me acuerdo cómo se llaman, los rollos del Mar Muerto, y luego que Etiopía, y que está bien, pues esos datos históricos pues son pertinentes y están ahí, pero nosotros sabemos lo que hay detrás, ¿verdad? Lo que hay de fondo acá, de dónde vino realmente la Biblia. Claro, ahí están los rollos estos, y que ahí están esto, y ahí está lo otro, sí, pero lo que a nosotros nos interesa no es dónde encontraron los rollos, ¿verdad? ¿Dónde los trajeron? ¿Dónde los tradujeron? Que si aquí los cánones que hubo históricamente para definir estos 66 libros que tuvimos, no hablamos de eso en este momento, sino más atrás, ¿verdad? ¿De dónde? ¿De dónde viene la Biblia? ¿De dónde se origina la Biblia? Se origina en Dios.
Dios es tan maravilloso que Él, mire, hace esto, inspirar a personas, infundirse en ciertas personas para que luego ellos hayan podido llegar a escribir. Mire, sigamos viendo otro versículo, segunda de Pedro 1:21, porque ninguna profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo movidos por el Espíritu Santo. Y esto también es importantísimo considerar. El primer versículo que vimos fue 2 de Timoteo 3:16 y el siguiente versículo es 2 de Pedro 1:21. Aquí el hermano vuelve a recalcar el hecho de que fue la experiencia que tuvieron estos hombres muy profunda de parte de Dios. Por supuesto, por estar ministrándolo, que se impregnó en ellos, para que ellos no solo escribieran, sino que en su momento hablaran de parte de Dios. Así que la Biblia son las palabras dadas por el aliento de Dios. La Biblia es la palabra de Dios hablada por los hombres de parte de Dios, cuando estos en su momento fueron movidos por el Espíritu Santo. Así que, mis santos hermanos y hermanas, qué maravilla esto. La Biblia es nuestra fuente de alimento, qué maravilla. Pero esta fuente de alimento viene del mismo interior de Dios. A veces usted puede considerar y pensar más de alguna vez, qué afortunados fueron el pueblo de Israel, o fue el pueblo de Israel cuando estaba por el desierto y comió pan del cielo. Qué maravilloso habrá sido eso. Pues seguramente lo fue, ¿verdad? Fue algo maravilloso. Pero ahora nosotros estamos comiendo lo que sale del mismo interior de Dios. Aleluya. Comemos del mismo Dios viviente. Esto es más intenso, ¿verdad? Más intenso. El pueblo de Israel y estas gentes al rato se aburrieron de comer pan del cielo cuando era algo milagroso. Queremos carne. Y el Señor aún hasta se enojó por eso. Pero hermanos y hermanas, comer de este verdadero maná, Para nosotros decimos maná no solo por el hecho de que sea la escritura, sino que por el hecho, en el caso nuestro, de que lo hacemos temprano. Ahorita pues no es temprano, pero cuando usted entra en la escritura en la mañana es maná. Cuando usted ora en la mañanita, ese sí es maná. Pero es un maná que no aburre, ¿verdad? Que no aburre. Con mi familia, mi esposo y mis nenas, ellas les gusta pues variar, ¿verdad? Pues ya desayunamos, porque a mí me toca hacer el desayuno en las mañanas. Ya queremos desayunar otra cosa. Pero como son diferentes, ¿verdad? Porque en mi caso, yo puedo desayunar lo mismo todos los días, puedo almorzar lo mismo todos los días y cenar lo mismo todos los días, que no tengo problemas, pero otras personas sí. Pero no se preocupe, en la Biblia usted come algo de Génesis y luego tiene Éxodo, luego tiene Levítico. Luego el otro día en la tarde puede comer primero y segundo de Reyes, en la noche se puede cenar Apocalipsis y a la semana siguiente puede hacer otro plan, ¿verdad? Otro plan nutricional, que eso no le va a aburrir, téngalo por seguro. Muy bien. Ahora, después de que hablemos del origen de la Biblia, vamos a tener la siguiente consideración. Y digo esta palabra consideración porque quisiera recordarles que estamos hablando sobre las lecciones de vida, que son estos libros de mensajes del hermano Lee. Anteriormente hablamos de mensajes del hermano Lee, ahora hablamos sobre mensajes del hermano Lee, que son estas lecciones que hermano Juan, están disponibles en la librería, ¿verdad? Entonces, por favor, pregunten por esos libros, tengan esos libros. Y no es que yo esté, sí, el hermano está, no, estoy considerando esto que está ahí escrito. Ya lo estamos considerando junto con ustedes. Pero les puedo decir algo, que usted entre en estos mensajes y puede encontrar algo adicional a esto, va a refrescar esto. Así que puede usted regresar a estos mensajes las veces que usted quiera. Bueno, el siguiente punto es acerca del contenido de la Biblia.
La Biblia, pues, en sus páginas, en el Antiguo Testamento tenemos, pues, en Génesis, usted puede decir que es un libro de creación, pero en realidad no lo es. Es un libro que tiene, se me fue, pero creo que 48 genealogías, si no estoy mal, si alguien me puede ayudar con ese dato. Pero en realidad de creación tiene apenas un versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego a partir del 2 en adelante, del versículo 2 en adelante del capítulo 1, habla acerca de la restauración de la creación. Luego nos habla de la caída del hombre. Y a partir de ahí narra biografías hasta culminar con la muerte de José. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque vamos a hablar del contenido de la Biblia. Entonces la Biblia pues tiene una serie de relatos en el Antiguo Testamento relacionados con el pueblo de Israel, bueno, un poquitito de la creación, apenas unos milímetros de creación, restauración de la creación, caída del hombre, y de ahí en adelante es acerca de relatos, acerca de cierta cantidad de biografías. Yo creo que el número que dije es relacionado con la cantidad de versículos, de capítulos, perdón. Pero, pues es eso, ¿verdad? Relatos tras relatos tras relatos. Luego, después de Salmos, después de Salmos, pues hay una parte donde habla, que son los libros poéticos, digamos, ¿verdad? Que habla acerca de hablan diferente, ya no solo hablan relatos, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, Proverbios habla de un relato, ¿verdad? Sobre algo. Luego, Eclesiastés, de ahí nos pasamos, vamos a saltarme, de ahí están los profetas mayores y menores, que tienen cada quien sus propios relatos nuevamente, y llegamos al Nuevo Testamento. Así que son una gran cantidad de relatos, ¿verdad? De relatos que nos muestran a Dios en diferentes aspectos. Eso es así. Pero bueno, todo esto contiene dos cosas importantes. Una es la vida, ¿verdad? La vida de Dios, la vida eterna, la vida increada. Y esto es maravilloso y es fundamental, porque pues de hecho la Biblia dice de sí misma, ¿verdad? Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Así que esas palabras son vida. Y nosotros tenemos esa lucha diaria contra la muerte, ¿verdad? Porque la muerte está ahí, ¿verdad? Queriendo carcomer, ¿verdad? Con la apatía, con la depresión, con el estrés, con la contaminación, y no le hablo del CO2, sino le hablo de la contaminación que recibimos a través de los medios. Y ahora, antes el mundo estaba por allá lejos, ¿verdad? Los que crecimos en los 80s, ¿verdad? Porque yo nací en los 70s, los que crecimos en los 80s, el mundo todavía estaba por allá lejos, ¿verdad? Había que irse hasta por allá. El mundo está allá. Ahora, no tengo aquí mi celular, pero el mundo ahora nos llega a los oídos, a los ojos, aquí cerquita, ¿verdad? Pero esa lucha, como fueran olas del mar, ¿verdad? Unas olas para acá, esas olas de muerte nos quieren cubrir, nos quieren absorber y nos quieren pues mantener así, amortecidos, ¿verdad? Desanimados. Usted está viendo, póngale, usted se pone a ver en plataformas una serie de 12 capítulos todo el fin de semana, empieza el viernes, pasa todo el sábado, el domingo, usted no quiere ir a ningún lado. Usted quiere dormir, quiere descansar, porque es que ha trabajado mucho y la verdad es que se merece ese descanso. Mire ese pensamiento. ¿De dónde salió? De la mortandad, de la muerte. Mientras que si usted está en otra actividad cerca del Señor, usted puede decir el domingo, mirad cuán bueno y delicioso es habitar juntamente con los hermanos en armonía, porque ahí, etcétera, etcétera. No sé si ve la contraparte y la razón por la cual a veces estamos así, pero la Biblia tiene en su contenido intrínseco la vida. Entonces cuando leamos, vamos a estar encontrando la vida. Usted no se ponga a pensar, no quiero letra, la letra mata, ¿no? Y empiezan los argumentos. No, lea sin argumentos. Lea con un espíritu pobre, lea queriendo aprender, ¿no? Y no lea la Biblia, esto ya lo sé, esto ya lo sabía. Hermano y hermana, le puedo asegurar
que usted cuando vuelva a leer un libro va a decir, wow, esto no me había dado cuenta, y no me había dado cuenta de esto, y no me había dado cuenta de esto, otro tampoco, y vuelve a regresar y vuelve a tener tal experiencia. Pero en la Biblia encontramos la vida, así que la vida necesitamos, conocer a Cristo como la vida, en la palabra como la vida. Aquel hermano que traducía al hermano Walter, ¿verdad? Cuando veíamos los mensajes traducidos y él decía, aquí encontramos la vida, vida, vida. Ay, eso es cierto, lo que hay aquí es vida, la vida. Es como cuando usted entra en un vivero, o como cuando viaja a cierta parte del país, ¿verdad? Aquí lo que le llaman la boca costa, ¿verdad? La parte de selva que tienen ustedes, ¿verdad? Cómo está eso lleno de vida, y se oye los animales, las aves, las plantas, insectos. Eso es una cosa que bulle la vida. Así es la Biblia, está llena de vida, está llena de vida. Ese es el contenido de la Biblia. Usted no piensa que hay doctrina, hay enseñanza. La Biblia es útil para enseñar, claro, ¿verdad? Para instruir, claro que sí, pero espérese. A veces nosotros tenemos que regresar, no sé cómo le dicen allá, pero aquí le decimos parvulitos, o le decíamos parvulitos, a la parte de la enseñanza de los 5 a los 6 años, ¿verdad? Parvulitos y preparatoria y luego primaria. Entonces nosotros a veces decimos, ya estamos en la universidad o ya estamos sacando nuestra carrera técnica, hablando de la vida de iglesia, ¿verdad? Yo ya hasta doy mensajes si quiere usted, ¿verdad? Pero a veces nos toca regresar a parvulitos, ¿verdad? No. Hermano, la Biblia lo que está llena es de vida. Si vamos a leer la Biblia es para encontrar la vida, ¿verdad? Ya los estudios de vida ya están escritos, no se preocupe, usted no tiene que escribir ningún estudio de vida, ¿verdad? Usted no tiene que escribir ningún entrenamiento, no se preocupe, esos ya otros hermanos los escriben. Pero lo que encontramos en la Biblia es vida, por un lado. Y por otro lado, encontramos la verdad o la realidad. La realidad de Dios, la realidad de las cosas, ¿verdad? Entonces, también es algo muy importante que nosotros tenemos que darnos cuenta. Esta es una expresión que me gusta mucho. En inglés usan los hermanos cuando están compartiendo, we need to have a realization, una realización, pero en español, ¿cómo se diría eso? No se dice realización, ¿verdad? Sino tenemos que llegar a darnos cuenta de algo. A darnos cuenta que los velos, porque para eso es que se quitan los velos. ¿Para qué necesitamos que se quiten los velos? Para que nos demos cuenta de algo. Por ejemplo, de nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? La mayoría de veces de muerte, ¿verdad? O algunas veces de pecado, ¿verdad? Porque así pasa. Mire, pecamos, pero nosotros en nuestra mente decimos que no pecamos, ¿verdad? Tenemos esa idea, por alguna razón, porque tenemos velos. Pero estoy hablando ahorita del hecho de darnos cuenta de algo. Necesitamos darnos cuenta de que la Biblia es algo más que un libro. No es un libro de enseñanza propiamente, no es un libro de doctrina propiamente. Lo han vuelto eso un libro de doctrinas. Y lo que han hecho con las doctrinas es que la doctrina divide el cuerpo. Eso es la doctrina, ¿eh? Divide a los creyentes, unos porque aquí creemos tal cosa, no, aquí creemos tal otra cosa, aquí porque dice la... Ay, no. Entonces empecemos por el principio. La Biblia es ese lugar, esa Canaán, ¿verdad? Donde fluye leche y miel. Todavía no he logrado tal vez imaginarme cómo sería eso, ¿verdad? Que en el suelo, ¿verdad? Estaba la miel y los vegetales, así como les comentaba, cuando estos hombres trajeron, después de haber reconocido la tierra, ese racimo de uvas, que un racimo de uvas cargado por 2 hombres. Puede imaginarse, cada uva era como una naranja de las de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? Eso tan fértil, ¿verdad? La tierra tan llena tan llena de minerales que alimentan a las plantas para que se desarrollen de tal forma y de tal tamaño. Eso es la escritura, ¿verdad? En la escritura dice, vosotros, ¿cómo es ese versículo? Vosotros creéis que en ellas encontráis la vida eterna, pero no venís a mí. Pero lo que nos interesa de esa afirmación que hace el Señor es lo que se encuentra en la Biblia. Se encuentra la vida que necesitamos.
Entonces, por eso es que cuando usted memoriza un versículo y lo trae en su mente todo el tiempo, hermano y hermana, algo sucede en su interior. Mire este versículo, por favor, de veras, vamos a ver si lo encuentro acá. Está en 1 Corintios, si no estoy mal. Porque si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el espíritu que levantó de los muertos a Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales. Ese lo vimos especialmente en el tema de las enfermedades. Pero vean, miren que nosotros, como no nos alimentamos, padecemos de enfermedades. Debemos alimentarnos, no se desanimen, ¿verdad? No es un regaño, es un ánimo. Pero ¿cuál, hermano, diga cuál enfermedad es la que padecemos? Pues una lo voy a mencionar ahorita: incredulidad. Porque de veras, el Señor puede sanarnos. Y les digo, a pesar de que estamos fuera de la esfera de la cristiandad, yo he escuchado, he visto testimonios de sanidades bien fuertes, bien impresionantes, bien impactantes. Pero es cuestión de llegar a tener la fe que le da sustancia, por ejemplo, a esa sanidad. Pero ¿de dónde viene eso? De la vida que hay en la palabra, del espíritu que hay en la palabra. Pero no es que esté así como está ahí atrás. Mire, ahí paradito está la Biblia completa, la otra Biblia versión antigua, la otra Biblia versión antigua, el otro Nuevo Testamento. Y así empiezo a decir cuántos Nuevos Testamentos ahí paraditos sin hacer nada. No. La palabra de Dios tiene que estar en circulación. Fíjese que en el Salmo 23, y perdone que ahorita empecé ya por otro ladito, pero en el Salmo 23 a nosotros se nos compara con ovejas, ¿verdad? Porque ahí Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, en lugares de delicados pastos. Y digo nos, ¿verdad? Por todos nosotros. Nos hará descansar junto a aguas de corrientes, nos pastoreará, confortará, etcétera, ¿verdad? Pero nos lleva a pastos verdes, ¿verdad? Y a aguas tranquilas. ¿Por qué necesitamos pastos verdes y aguas tranquilas? Los pastos verdes, estos que están en ese lugar alto, son suavecitos, son tiernos. Entonces las ovejitas solo muerden y no les cuesta tanto arrancarlo y comerlo. Y el agua tranquila, porque de la misma manera, miren, los hociquitos de estos animales tienen cerca la nariz, y si está con aquella agua turbulenta no pueden beber el agua. Pero si tienen agua que esté tranquila pueden beber. Pero ¿quiénes son esos? Las ovejas. Pero las ovejas son animales que comen de una manera particular. Y a ver si no van a recordar este tipo de hablar que yo escuché hace algunos años. Estos animalitos comen y comen, y ustedes los ven que ya terminaron de comer, pero siguen en estas, ¿verdad? Y ahí siguen masticando, ¿verdad? Porque son animalitos que se les llama rumiantes. ¿Y por qué rumiantes, verdad? Porque va de masticar lo que ya comieron esto y lo mastican, lo tragan y tienen varios estómagos. Y luego lo comieron y le regresa, aunque para nosotros eso parece un poco desagradable. Pues ellos regresan y luego pasa al otro y luego regresa y pasa al otro. Entonces, algunos hermanos hace algún tiempo yo recuerdo que decían, necesitamos rumiar la palabra. ¿Alguna vez oyó esa expresión? Pero ¿a qué se refiere con esa expresión de rumiar? Que usted tiene que comer esa palabra. Y luego después, ¿qué? Volver a comer esa palabra. Y después, volver a comer esa palabra. Y luego volver a comer. ¿Cuántas veces? Miren, hermanos y hermanas, un montón de veces. ¿Verdad? ¿Qué encontramos? Alimento por un lado, pero por otro lado estamos viendo que encontramos vida. Pero también tiene la verdad. Dije hace un momento que la verdad es la realidad, pero esa realidad, ¿de dónde viene? De este comer, de esta experiencia que tenemos de estar rumiando, repitiendo, masticando, memorizando, orando, leyendo, lo que usted quiera. Pero esa palabra tiene que estar en circulación en su ser, en su espíritu, en su mente, en su boca, en su corazón, en su espíritu, en su mente, en su boca, en su corazón. A ver, léame, que también le entre por el oído, léeme ese versículo. Es que ya lo leí, pero quiero oírlo con tu voz. A ver, dale. Ese tipo de experiencias, ¿qué trae? Trae consigo la revelación. ¿Cuál revelación? La que sea. Mire, digo esto con respeto, ¿verdad? Porque la revelación me refiero a que una verdad es algo que está ahí en la Biblia como encerrado, como oculto, que hace falta que nosotros, pues dicen los hermanos que cabemos, por ejemplo. Pero ahorita por el enfoque del mensaje es que comamos, que rumiemos,
que repitamos. Pero ¿cómo es ese proceso? Mire, hay dos casos en la Biblia que nos pueden dar un ejemplo para encontrar la verdad. Aunque no están relacionados con la Biblia directamente, pero es como se obtuvo una revelación. Uno de ellos es Pedro. Antes de negar al Señor Jesús, estaban en ese diálogo, ¿verdad?, entre el maestro y sus discípulos. Y estaban diciendo, ¿y quién dicen los hombres que soy? Entonces dice, unos dicen que, y le responden, ¿verdad? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres no sé quién. Y le dice a Pedro, bueno, ¿y tú? Así como cuando nos preguntan en los entrenamientos, a ver, usted diga, le agarró esto a Pedro, ¿verdad? ¿Y tú quién dices que soy? Y entonces él, ahí en ese momento, se llenó del Espíritu y vio al hombre con el que había compartido todo este tiempo, digamos esos 2 años de estar ahí caminando, pero lo vio de una forma diferente, no lo vio igual. Y entonces esas palabras fueron llenas, fueron puestas e inspiradas por el Espíritu, y le dijo, he aquí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, eso fue una revelación. Eso es una revelación. Cuando nosotros rumiamos la palabra, cuando nosotros estudiamos la palabra, consideramos la palabra y estamos en esa circulación, de pronto sucede algo que nos alumbra y nos puede mostrar cualquier aspecto del Señor, que el Señor es tan alto que no podemos ir arriba de Él. Es tan bajo que no podemos ir abajo de Él. Es tan ancho que no podemos rodearlo. Así que el Señor tiene muchos aspectos los cuales quiere revelarnos a nosotros. Y esa es la verdad. La verdad no es una doctrina. La verdad no es un enunciado, ¿verdad? La verdad es una revelación. La verdad, cuando la conocemos, como dice el versículo, la verdad nos hace libres, nos libra de conceptos. Porque mire cómo somos nosotros aún dentro del recorrido del Señor, todavía traemos conceptos. Y esos conceptos debemos ser libres. ¿Y cómo podemos ser libres de los conceptos? Conociendo la verdad. ¿Cuáles conceptos, hermano? Deme ejemplo de los conceptos. Mire pues, mañana es la reunión de la mesa del Señor. Y a veces ya tenemos hasta ahora, ya tenemos el repertorio, ¿verdad? Primero se canta este. Claro, hay unos que se deben cantar y unos que vamos a cantar después de la mesa, la oración al Padre, ciertos himnos, está bien, pero no es que los vayamos a cantar en un orden. O no es que cuando pasemos a partir el pan, primero ora él, después ora él, después ora él, después ora él, y por último oro yo. Y eso así es siempre. ¿De dónde sacamos eso? Eso se llaman conceptos. Esos son conceptos, ¿verdad? O que, hermano, disculpe, el tiempo de profetizar es de tal hora a tal hora, y ahorita se le acaba el tiempo, ¿no? Si usted va a limitar el espíritu, ¿verdad? Esos que son conceptos. Entonces nosotros debemos ser libres. Y no digo que nos tardemos un montón en la reunión. De hecho, puede ser aún hasta a veces más corta. A veces en la reunión de oración, otra vez los conceptos, ¿verdad? De repente el Señor ya liberó la carga de lo que quería orar esa noche. Entonces ya estuvo. Amén, vámonos. Pero ¿qué es lo que actúa en nosotros? Conceptos, conceptos, conceptos. Y eso es Satanás, la religión, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos ser libres? Y empezamos con otro concepto. Vamos a dar un taller, ¿verdad? Vamos a dar un mensaje, vamos a dar un entrenamiento acerca de que no hay horarios. Hermano, pero la reunión aquí por lo menos con nosotros empieza a las 10. No, el horario hay de entrada, horario de salida, pues más o menos, ¿verdad? Terminamos a tal hora. A veces terminamos antes, a veces terminamos, y han habido reuniones donde de veras terminamos retarde, ¿eh? Pero debemos ser libres de los conceptos. ¿Cómo? Conociendo la verdad. Conociendo la verdad. Tenemos esa experiencia de que el velo se quitó. Hermano, entonces ya usted ya no empieza a que están hablando los hermanos y a ver el reloj, ¿verdad? Y a ver el reloj, y a sentir hambre, y esto y lo otro. No. Así que el contenido de la Biblia es la vida, pero también es la verdad. La vida contrarresta la muerte. La vida se propaga, aunque más lento que la muerte. Por eso es que necesitamos mucho comer al Señor, mucho hablar al Señor, para que la vida se propague. Fíjese que en alguno de estos mensajes se habló acerca de la longanimidad. Y la longanimidad es la paciencia que tienen los agricultores.
Mire que eso es una barbaridad de paciencia, perdón la expresión, pero le decía a alguien, yo tengo el sueño de tener aquí donde vivo unos mis cajones y poner ahí unas plantitas y tener ahí cebollas, rábanos, alguna cosa para tener esa experiencia y pues poder comerlo. Pero luego dice que eso más o menos para tener un fruto son 3 a 4 a 6 meses. Ay, no, mejor vamos al mercado. Pero esta gente tiene la paciencia y está trabajando y le da duro, le da duro. Le da duro a la tierra, a limpiar, y es un trabajo agotador, agotador. Así que la vida, también para que la vida se desarrolle necesitamos tener longanimidad, esa paciencia. Pero debemos tener la perspectiva de que necesita labor y trabajo. Y trabajo. Así que, hermano, todavía no se canse. El hermano no se canse de su esposa, de predicarle, ya no le explico nada a ella. No entiende, no le gusta y no sé qué. Tenga paciencia, ¿verdad? A veces hay que dar lechita. Usted quiere dar chicharrones, ay, chicharrón no tiene. Y hablando de que el otro es como un bebé espiritual y usted le quiere un chicharrón y ¿cómo le hace para un chicharrón? No puede. ¿Qué le tiene que dar? Leche, ¿verdad? Entonces, en la Biblia encontramos vida, que es el contenido. El otro contenido es la verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la verdad no es una doctrina, la verdad está ahí contenida. La verdad, esa realidad es cuando usted se da cuenta de dónde está. A veces nosotros nos sentimos abrumados por esa maldición que dio la ley, ¿verdad? Allá en Génesis 3. A ver, hombre, por cuanto obedeciste a esta mujer, ¿qué va a pasar con la tierra? Vas a comer con el sudor de tu frente. Antes no era así. Antes solo extendías la mano y ahí estaba la comida. Vas a comer con el sudor de tu frente. La tierra te va a producir cardos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que es una maldición con respecto a la ley, para nosotros hoy es nuestra realidad. Mire cómo es nuestro sistema, o en el sistema bajo el cual vivimos humanamente. A los 18 años se gradúa usted del nivel medio, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues va a la universidad. Los que tienen la oportunidad de solo estudiar, pues estudian. Siguen viviendo la vida de estudiantes, que es una vida limitada, pero estudian y al terminar la universidad, 5 años después, pues entran al mercado laboral. Pero al mercado laboral, mire, eso es terrible. Y los que no tuvieron esa oportunidad, nomás terminaron el bachillerato o el nivel medio, están en la universidad y les toca trabajar y estudiar al mismo tiempo. Esto es cansado. Y luego, si usted es de aquellos que ya está casado o casada con hijos y luego está estudiando, hermano y hermana, no duermen, ¿verdad? No duerme esa gente y luego que se reúne y luego que le ponen a hacer esto y luego que le ponen a hacer lo otro. Mire, hermano, y para que al final de la quincena o del mes lo que uno gana apenas rinde. Esa es la maldición de la ley que para nosotros hoy día es nuestra realidad. Y también para la mujer, ¿verdad? Y mire todo lo que le dice. Con dolor sufrirás los partos y especialmente tu voluntad será para con tu marido. Lea Génesis 3. Entonces, pero a pesar de eso, en Cantares nosotros podemos darnos cuenta de que el Señor nos quiere llevar a un lugar alto, para que desde el lugar alto nosotros podamos ver hacia abajo todas las situaciones negativas que nos rodean en la vida, porque en la vida tendremos aflicciones. Esa es la vida normal. Todas las aflicciones son eso de Génesis 3. Pero cuando nosotros estamos bien alimentados, bien nutridos, tenemos la suficiente vida para resistir, para afrontar. Así que si se puede, unos 2-3 minutos, hermano. Ok, solo para ir viendo algunos versículos. Hechos 5:20. Id y puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahora, eso es con relación al contenido, la vida y la verdad. Ahora, la función de la Biblia. La función de la Biblia, por un lado, es dar testimonio del Señor, o sea, mostrarnos a Dios.
Pues como cuando usted lo contratan, ahora está muy común el teletrabajo o trabajo desde casa, el work from home, ¿verdad? Entonces desde lo contratan a usted en una empresa, tuve una oportunidad de estar así alguna vez y a la empresa pues todo fue por internet, por Facebook y la entrevista, por Zoom y luego lo único que fui a hacer fue a firmar un contrato y luego a trabajar en la casa y luego nunca más regresé, bueno sí regresé cuando terminó el trabajo, ¿verdad? Pero de lo contrario no nos vimos, yo no conocí al gerente, no conocí a mis compañeros, nunca, ¿verdad? Pero cuando nos toca trabajar presencial, ahí sí, ¿verdad? Nos mostramos. Entonces, la Biblia nos trae a Dios, nos muestra a Dios. Entonces dice aquí, este versículo me gusta, de Juan 5:39 era el que le estaba preguntando hace ratito. Dice, escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y eso es positivo, eso es una cosa muy buena, ¿verdad? Y ellas son las que dan testimonio de mí. En el caso de Jesús, se refería principalmente a que toda la escritura profetizaba al Señor aún en el momento que Él estaba hablando. Y eso es muy importante, que nosotros nos demos cuenta que Él fue profetizado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento nos muestran su manifestación de alguna manera. Pero si nosotros queremos conocer a Dios, ¿cuál es una de las mejores formas? Leyendo la Escritura. Cuando leemos la Escritura, nosotros nos damos cuenta, sí habla Dios. Y usted lee más adelante y hasta reconoce la manera de Dios de hacer las cosas. Es como cuando usted pasa tiempo con alguien, ¿verdad? Ya sabe cómo es que cuando, mire, este fulanito o esta fulanita, lo que le gusta comer es esto, ¿verdad? O lo come de tal manera. No le sirva así porque no se lo va a comer. Mejor sírvaselo de esta otra manera, porque ya lo conoce. Si nosotros vamos leyendo la Biblia, a lo largo de la Biblia nos vamos a empezar a dar cuenta cómo es que Dios habla, cómo es que Dios se manifiesta, cómo es que Dios hace las cosas. Entonces, una de las funciones de la Biblia es que la Biblia nos muestra a Dios. La Biblia también, dentro de sus funciones, nos da la sabiduría para poder ser salvo por la fe. 2 Timoteo 3:15, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Nos dan esa capacidad, como cuando recibimos al Señor, el recibir al Señor nos da la capacidad o la competencia para ser llamados hijos de Dios. Entonces, esa es otra de las funciones de la Biblia. Miren, hermanos amados, quisiera detenerme acá y dejarles a ustedes que puedan entrar en este mensaje. Por favor, a partir del Romano número 3, de ahí en adelante pueden ustedes ver esto para poder ver un poco y si el Señor les permite cambiar nuestra mentalidad con respecto de la Biblia. La Biblia no es el castigo. Yo les decía aquel testimonio de aquel muchacho que de castigo no lo dejaban ir su castigo era no ir a la reunión, su castigo era no poder leer la Biblia, no, la Biblia, o al contrario, el castigo vas a leer la Biblia. Entonces, la Biblia es nuestra fuente de alimento, es el supermercado, es el mercado, si usted quiere, donde compra sus alimentos, o el restaurante, si quiere. La cosa es que lo veamos de una manera distinta a que solo es enseñanzas, y que la Biblia la tiene que leer el hermano y él me la tiene que explicar a mí. Yo no la tengo que leer, yo la tengo así guardadita a mí. Ahí la tengo guardada. Compré 2 Biblias, dice usted, ahí las lee. No las leo, ¿verdad? No, la Biblia es para que usted coma. ¿Y cómo comemos? Leyendo, considerando. Amén. Amados hermanos, me detengo acá y la otra semana vamos a ver la lección número 2 con respecto de la lectura de la Biblia. Amén. Recording stopped. Amén. Muchas gracias, hermano, por este mensaje tan maravilloso de la lectura de la Biblia. Y como siempre, mis hermanos, Es que comemos al Señor, disfrutamos al Señor. Él nos va hablando, nos va abriendo el espíritu. Y creo que la mayoría, por lo menos con el avivamiento, estamos aclarados en muchos temas. Con estos mensajes, pues disfrutamos al Señor. Él se imparte y se forja
en nosotros cada día. Amén, mis hermanos, pasamos a nuestra reunión de mutualidad a confirmar la palabra, lo que el Señor nos haya regalado esta noche con el mensaje de la lectura de la Biblia. Pueden abrir sus micrófonos o levantar la mano en el monitor. Yo los iré anotando en orden que me aparezca para darle la palabra, Señor. Les agradezco máximo 3 minutos. Esto con el fin de que la mayor cantidad de hermanos puedan participar y darnos este rebosar de que hemos recibido el día de hoy. Adelante, hermana Linda Amén. Smith. Amén. Gracias y paz, hermanitos. Aleluya por la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Señor dice que las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Y espectacular porque yo realmente pensaba que era leer así, leer por leer la Biblia, pero cuando ya me di cuenta que son palabras que dan espíritu y que dan vida, entonces ya dije, Dios, esto es maravilloso. La palabra habla. Y me acuerdo cuando estaba en la denominación que sencillamente nos hacían algunas encuestas, qué dice en Juan tal, capítulo tal, y, y bueno, de manera muy literal, literal, y era una palabra muerta. Para nosotros era algo así como leer cualquier periódico. Entonces, uno pues sí, leía la Biblia, pero nunca me imaginé que la palabra de Dios, que esas palabras fueran espíritu y fueran vida. Entonces, después de eso, dije, qué maravilla es la palabra de Dios, que da espíritu, que levanta el espíritu, da vida. Entonces, bueno, son demasiadas las cosas maravillosas que Dios nos da y le damos gracias a Él porque en el transcurso del día nosotros tenemos que estar alimentándonos las 24 horas, ojalá, de su palabra para que podamos ser constituidos de la palabra y que podamos hablar la palabra. En otra oportunidad también me escuché que decían, bueno, al principio nosotros medio leemos un poco, hasta que tiene que llegar el día que lo único que hablemos es la palabra de Amén. Dios. Unos Amén. con otros salmos, cantos, himnos, bueno, toda la palabra, hablándola todo el tiempo. Llegará el momento en que nosotros no hablamos esta palabra que ahora hablamos, que es una palabra normal, que inclusive en donde decimos cosas que no convienen, pero cuando lleguemos nosotros como hermanos, todos, a leer la palabra los unos con los otros, cantando, salmodiando al Señor. Y es impresionante, la palabra tiene vida, la palabra levanta, la palabra sana. Amén. Y bueno, es impresionante, tiene muchísimas, pero tantas cosas que lo único que debemos hacer, hermanitos, es olvidarnos de todo y llenarnos de esa poderosa palabra para que, ¿por qué? Porque nosotros somos lo que comemos y comemos la palabra de Dios. Yo nunca había escuchado ese término, coman la palabra. Y bueno, es espectacular, porque Oh, siente uno Señor Jesús. que el Señor viene y lo vivifica, lo levanta, eh, lo constituye, lo Amén. sana, lo re- bueno, lo levanta y de todo. La palabra es maravillosa. Entonces, gracias al Señor por su palabra y le pido que todo el tiempo estemos hablando la palabra y que me la recuerde para hablarla y para que verdaderamente yo comprenda que sin esa palabra estoy muerta. Amén, hermanito.